Entonces, hoy día partimos revisando el problema que quedó pendiente el día miércoles, de esta propuesta un poco ingenua del Ministerio de Salud. Teníamos que esa función, la función que voy a subrayar en rojo, era la función que modelaba la cantidad de gente vacunada propensa a contagiarse en el tiempo T, donde T son los meses que pasaron desde que se aplicó la vacuna experimental. Ya. Entonces, la primera pregunta era, ¿en qué mes está el máximo de personas propensas a contagiarse? Y la segunda es, ¿por qué el ministro dice que es exitosa a los 8 meses? ¿Ya? Entonces, bueno, la segunda pregunta, a priori no tenemos idea cómo responderla, porque no sabemos nada sobre esa función. Así que lo que vamos a hacer es analizarla. ¿Ya? Y en ese camino vamos a responder la primera pregunta. Para analizarla, como nos preguntan por el máximo, nosotros vamos a aplicar la primera derivada, la segunda derivada, y vamos a hacer más o menos un bosquejo de la gráfica. ¿Ya? Entonces, tenemos f' de t igual a t cuadrado menos 12t más 32. Y eso me parece que se puede factorizar, ¿o no? ¿Me confirmas, Josefa? No sé si lo hiciste de esta forma o de otra. Creo que no se puede factorizar. 4 y 8, ¿no? 4 y 8. Tienes toda la razón, 4 y 8. 4 y 8, sí. Sí, lo estaba viendo totalmente al revés. Ya, entonces tenemos que la derivada, bueno, la derivada se anula en 4 y 8. Esto vale 0 si x es igual a 4 o si x es igual a 8, por lo que tenemos dos puntos críticos. No sabemos si son máximos o mínimos locales, simplemente sabemos que ahí tenemos dos puntos críticos. Entonces vamos a ver nuestra segunda derivada. Nuestra segunda derivada va a ser 2t menos 12, que es 2t menos 6. Y eso solamente para saber que se anula en 6. X, ¿por qué estoy poniendo x pero es t? Ya. Entonces ahí tenemos un punto de inflexión. Bueno, y además nosotros podemos ver un poco sobre... En realidad esto no va en directa relación con la primera pregunta, sino que la primera pregunta la podemos contestar simplemente evaluando los puntos críticos, 4 y 8, en nuestra segunda derivada, y viendo si tenemos positivo o negativo. ¿Sí? Si nosotros evaluamos la segunda derivada en 4, nos da negativo en 4, y si la evaluamos en 8, me queda positivo. Por lo tanto, en 4 hay un máximo local y en 8 hay un mínimo local. ¿Ya? Ahí tiene un poco de
ahí tiene un poco de relación, y ahí aparece nuestro 8 de los 8 meses. ¿Sí? A los 8 meses es súper exitosa esta vacuna experimental, porque tenemos el mínimo de gente vacunada propensa a contagiarse. ¿Ya? No sabemos cuánto es, pero es el mínimo. En cambio, el máximo local ocurre a los 4 meses. Ahora, ¿cuál es el problema de esta función? Y bueno, de la vacuna y que se modele de esa forma. Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos la derivada es una parábola que va entre 4 y 8. Entre 4 y 8 es negativa, así que la función es decreciente, y fuera de eso es positiva, por lo tanto la función es creciente. Entonces nosotros tenemos que nuestra función es algo de esta forma. De hecho, la función pasa por el 0, y no sé por dónde más pasa. No debería ser difícil de calcular, pero no quiero calcularlo. Esta cosa va subiendo hasta llegar al 4, luego va bajando hasta llegar al 8, y luego sigue subiendo. Es decir, después de los 8 meses va perdiendo eficaz la vacuna experimental hasta que no es nada eficaz. Toda la gente es propensa a contagiarse. ¿Ya? En este ejercicio nosotros le dimos un poco más de contexto para que vean que los problemas no son simplemente cosas sacadas de la manga, sino que tienen interpretaciones. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hicimos, cierto? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Bueno, si hay dudas me preguntan. Acá tenemos dos problemas que, como les dije, realizamos en las pruebas de los 2 semestres anteriores. La idea sería que la idea sería que ustedes primero leyeran los ejercicios y me dijeran si más o menos se les ocurre cómo hacerlos. ¿Ya? Mediten los 30 segundos. ¿Hay alguna idea? ¿A alguien no se le ocurre absolutamente nada? ¿Absolutamente nada, Josefa? Recuerden que nosotros tenemos nuestro paso a paso de qué hacer. Ya. Partamos con el primero porque ya Josefa dio en el punto de comienzo. ¿Cuál es la función a optimizar en el problema del 2020?
No necesito que me la digan explícitamente, sino que me digan la palabra. Después nosotros la buscamos. El área. Ya. ¿Cómo se calcula el área de un cilindro? El área de un cilindro es súper fácil, es un rectángulo y dos círculos. Nada más que eso. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por r cuadrado, muy bien. Como tenemos dos círculos, es 2 pi por r cuadrado. Ya. El área lateral de un cilindro, si uno la corta con una tijera, es un rectángulo. Ya. La altura de eso ya la tenemos, es h. ¿Cuánto mide el largo de ese rectángulo? ¿O a qué se corresponde? Al perímetro del círculo. ¿Y cuál es el perímetro del círculo? Dos pi r. La derivada del área. Ya. Ahora, esa es la función que nosotros queremos minimizar. ¿Cuántas variables tiene esa función? Dos Josefa. Tiene R y tiene H. ¿Cuántas variables necesitamos que tenga? Una. Ya. ¿De dónde sacamos una relación para bajar nuestro número de variables? ¿Qué cosas no hemos ocupado? ¿Qué son los litros? Volumen. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Y ahí nosotros tenemos una ecuación que nos relaciona H con R. ¿Qué creen que conviene despejar? ¿H o R? H. Todo el rato H. Si despejan R, van a tener raíces. Y a nadie le gustan las raíces. 1,5 partido por pi r cuadrado es igual a h. Y eso que está ahí, nosotros lo tenemos que meter arriba. Ya. Entonces, queremos minimizar a de r, que es 2 pi r cuadrado más 1,5 partido por
pi r cuadrado por 2 pi r. Es decir, 2 pi r cuadrado más 3 partido por r. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Y ahora todo consiste en derivar. Esto ya pasó todo lo más difícil, que es plantear el ejercicio. La prima va a ser igual a 4 pi r menos 3 r cuadrado. Hay que ver dónde eso se hace cero, si se hace cero. Entonces ahí lo que nosotros tenemos es 4 pi r cubo igual a 3. R cubo es igual a 3 partido por 4 pi. R es igual a raíz cúbica de 3 partido por 4 pi. Ya, tenemos un único punto crítico. Veamos entonces ahora nuestra segunda derivada, y lo que tenemos que obtener es que ese punto evaluado en la segunda derivada nos tiene que dar negativo. ¿Ya? Entonces vamos a tener a segunda, bueno, y acá voy a escribir esto como 4 pi r menos 3 r a la menos 2. La segunda derivada va a ser 4 pi más, perdón, dije que tenía que dar negativo, tiene que dar positivo porque estamos minimizando. Fue 6 r a la menos 3. Ahí sí. Ya. Entonces esto es 4 pi más 6 partido por r a la 3. Y coincidencia, no es que el ejercicio esté armado, es justo lo que nos anula la raíz. Entonces si nosotros evaluamos el punto crítico, vamos a tener 4 pi más 6 veces 3 partido por 4 pi. Y eso es claramente positivo porque todo es positivo. Por lo tanto, el R que estábamos buscando, o sea, el R que encontramos, perdón, corresponde al radio que minimiza el área. ¿Qué es lo que nos falta? Encontrar el H. Pero el H ya tenemos una relación, y el H tampoco queda muy bonito. Si nosotros reemplazamos este R acá, obtenemos 1,5 partido por pi raíz cúbica de 3 partido por 4 pi al cuadrado. Eso vendría siendo el H, la otra dimensión que minimiza el área. ¿Bien? ¿Mal? ¿Alguna parte que no se sepa de dónde vino? ¿Cuál era el problema que les impedía comenzar el ejercicio? ¿Por qué no podían definir la función?
no es una pregunta de contenido, es un mea culpa que quiero que ustedes hagan y que reconozcan en el chat. ¿Por qué no podían definir la función? No, porque no se saben las fórmulas, exactamente. Porque no se saben las fórmulas relativamente básicas de geometría. Y esas son cosas que a nivel universitario son cultura general. Como el teorema de Tales, bueno, Pitágoras también. Ya. Vamos a este segundo. Este segundo es un poco más simple que el primero. eh, y este sí que se hace comenzando con un dibujo y leyendo bien. ¿Ya? Queremos encontrar el rectángulo de mayor área que tiene base en el eje X y dos vértices en la parábola. Bueno, si tiene dos vértices en la parábola, probablemente nos convenga dibujar la parábola. Esa parábola es muy fácil de dibujar porque ¿hacia dónde se abre? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, Josefa, hacia abajo. Menos x cuadrado. ¿Y dónde tiene las raíces? Deme un minuto que están tocando el timbre. No tengo idea quién era. Eh, ya. ¿Dónde tiene las raíces? Ya pues gente, es una pregunta rápida. Francesca, ya pues gente, ¿dónde están las raíces de la parábola?
Más menos raíz de 12. Ya. Dos vértices tienen que estar en esa parábola. ¿Dónde tienen que estar los otros dos vértices? No es evidente dónde pueden estar, pero sí lo dice en el enunciado. Hay dos vértices que tienen que estar en la parábola. ¿Dónde tienen que estar los otros dos vértices? En el eje X. Porque la base tiene que estar en el eje X. ¿Ya? Ahora sí, ustedes podrían decir, encontremos el rectángulo que tiene base justo esto, así que la base coincide con tener dos vértices en la parábola. El tema es que si ustedes hacen eso, no van a poder maximizar nada. ¿Por qué? Porque si van hacia arriba, va a ser infinito. Van a poder hacerlo cada vez más grande. Entonces, hay dos, bueno, la base tiene que estar aquí, y dos vértices tienen que estar en la parábola. Ya. Vamos a asumir que esto que está acá, antes de eso, la función a optimizar. ¿Cuál es la función que nosotros queremos optimizar? En palabras. El área. Ya. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Lado por lado, pero con más cuidado. Suena mucho mejor decir base por altura que lado por lado, porque si no hay que especificar que sean lados no opuestos. Vamos a decir base por altura. Ya. ¿Cuánto vale la altura? ¿O con qué, digamos, variable de las que tenemos escritas a este lado, a qué variable podemos asociarle la altura de ese rectángulo? Ahí, exactamente. Ya. Y si es así, esto que está acá va a ser X. Asumiendo que estamos en el plano, que esto es un plano cartesiano. En realidad no es muy bueno que ponga esas letras porque se van a confundir, pero eh, si ese punto que yo marqué ahí, en el eje X, vale X,
¿cuánto vale la base de ese rectángulo? ¿Cuánto mide? La pregunta es mucho más simple de lo que se le imaginan. No, es mucho más simple de lo que se imaginan, realmente. 2x, porque mide x hacia un lado y x hacia el otro, porque la parábola es claramente simétrica, ¿sí? De hecho es una función par, porque es un polinomio con todos sus exponentes de grado par. Entonces el área es 2xy. Ya. ¿Cuántas variables tenemos ahí? 2. ¿Qué podemos ocupar nosotros para achicar una variable? ¿Qué cosa de lo que está escrito en rojo no hemos utilizado? O quizás sí lo utilizamos para el dibujo, pero no lo hemos utilizado al lado derecho. La parábola, exactamente. Y es 12 menos x cuadrado. Y ahí el problema ya está resuelto porque es solamente derivar, igual a 0, derivar y evaluar. Tenemos 2x, no, 24x menos 2x cubo, derivamos y tenemos 24 menos 6x cuadrado, que es 6 por 4 menos x cuadrado, que ¿dónde se anula eso? En más menos 2. Y ahora tenemos que derivar de nuevo para ver cuál nos sirve. Me parece que en este ejercicio sirven ambos. Me queda menos 12x. Y si nosotros queremos maximizar, lo que queremos obtener es algo negativo. Por lo tanto, el área evaluado en 2, la segunda derivada evaluada en 2, me queda menos 24. Y es negativo, lo que implica que 2 es máximo. ¿Por qué les decía que servían los dos? Y de hecho no estoy muy seguro por qué el otro queda mínimo. Bueno, pero centrémonos en el ejercicio. Tenemos el valor de x, tenemos que encontrar el valor de y. Entonces reemplazamos en nuestra parábola y tenemos que y es igual a 12 menos x menos 4.
es 8. Y por lo tanto, el área máxima, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el área máxima? $32, que es 2xy. Y ahí está listo el ejercicio. ¿Dudas de alguna parte de esto? ¿Ninguna? Ya. Quiero que miren. No, se los voy a compartir mejor.